¿Están viendo la pantalla ahí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Esperen que arrancamos por el final, mala mía, ¿no? Puede fallar. Entonces, bueno, como decía, es una charla introductoria a la ingeniería de datos. Sí, la idea es que abarquemos 45 minutos, tampoco roban mucho tiempo. Dentro de eso vamos a ir charlando. Yo le voy preguntando a ustedes si tienen dudas. Si bien no es ir a lo técnico, es ir a aspectos más generales para entender qué es lo que hoy comprende la ingeniería de datos, de vuelta en rasgos generales, por una visión por encima, y vamos a dejar un espacio para preguntas también, ¿sí? Entonces hago una consulta de los que están acá. Algunos ya trabajó alguna vez como ingeniero de datos, actualmente está orientado ya a migrar o tal vez está en otro rubro cercano. Yo algo parecido, pero ustedes me dan datos a mí y después hago modelos, a ver si adivinan qué. ¿Vos sos Machine Learning Engineer, Agus? ¿O estás por ahí? Científico. Científico de datos, excelente. Bueno, es otro de las ramas también que está muy cerca dentro de lo que es el ambiente de datos. Si bien son distintas las cosas que hacemos, justamente trabajamos en conjunto con científicos de datos. Espero que ahí, bueno, no tengan muchas quejas para los ingenieros de datos, Agus. Los detesto. No, bueno, suele ser una discusión muy común entre científicos de datos y ingenieros de El datos. problema es que no saben mucho limpiar los datos y muchas veces lo estoy ayudándonos yo. Mi rol que no tiene que ser de ingeniero de datos, pero lo termino ayudando. Sí me dan a veces una mano ustedes con lo que es puesta en producción, con Airflow y todo ese tipo de cosas, que no la domino bien, pero después lo demás discuto mucho con los datos limpios que me dan. A veces nos pasa. Nos pasa mismo que nosotros nos quejamos de los científicos de datos, decimos, che, loco, pero para, le dejamos todo impecable y dice, bueno, te encontré esto. Así que es un ida y vuelta. Sí, es que ustedes, es que están mal visto los pasos que hay que hacer cada uno. Es un libro tema para acá para debatir y no. No, tranqui. Pero bueno, para comentar, a ver si alguien ya conocía el área de datos, justo surgió el tema, ¿no? Entonces, bueno, la charla justamente va a comprender sobre el ingeniero de datos. Vamos a mostrar la agenda del día de hoy, qué es lo que hace un ingeniero de datos, cuáles son los conocimientos que suelen ser necesarios, herramientas del día a día, cuál es el estado actual y tendencias, ¿sí? Y otra de las cosas también muy importantes que se van a hablar justamente es la transición profesional. Muchas veces pasa que, bueno, en mi caso personal, queremos entrar en un rubro nuevo y venimos de un rubro que tal vez pareciera no tener nada que ver, no sé, de veterinario, abogados, tal vez de ninguna especialización en particular, o en mi caso de haber sido técnico radiólogo, ¿sí? Entonces, van a ser los temas que vamos a estar tocando hoy. Pero vamos a ir un poco para primero entender qué es lo que hace un ingeniero de datos principalmente, ¿sí? ¿Cuál es el rol principal que tiene? Bueno, como justamente bien decía Agus, es asegurar la calidad de los datos. Lo primero de todo es eso, porque la idea es justamente que los datos ya estén listos para que tanto analistas, científicos de datos o distintas áreas de negocio puedan empezar a trabajar con ellos. Porque por más que tengamos todo construido, ahora vamos a ver qué es lo que hace, lo más importante son los datos, ¿sí? De hecho, por eso es que es un rol que tiene tanta demanda y es creciente. Una forma que a mí me gusta ver el ingeniero de datos es con una analogía, diciendo el fontanero o el que sería el plomero de los datos, ¿sí? Porque suele ser el caso de que, bueno, construyen las tuberías, o sea, por donde pasa el flujo, mantienen el flujo constante, solucionan los problemas, muchas veces, bueno, muchas cosas que parece que simplemente que, bueno, tienen que estar los datos, pero hay un montón de dependencias por detrás de distintas áreas de negocio que se van superponiendo y tenemos que tratar de conectar todas esas cosas para ser lo más eficiente o costo efectivos posible mientras todo está funcionando y cumplimos con todos los requerimientos que hay en el medio. Y otra de las cosas que también es extremadamente importante es la comunicación. El ida y vuelta que tiene que ver con el negocio, con las distintas áreas, porque muchas veces si no se entienden las necesidades, se pueden entregar los datos, pero si no se entregan de la forma adecuada, por más que creamos que estamos haciendo lo nuestro, no estamos cumpliendo con lo que se necesita, que es algo que suele pasar en todos los roles y trabajos. Entonces, si vamos a ir a lo simple, es el encargado de construir, optimizar, dar soporte a la infraestructura, procesar los volúmenes de datos que muchas veces suelen ser muy grandes y, por sobre todo, vuelvo a insistir, mantener la calidad de los datos, ¿sí? Acá, por ejemplo, puedo mostrar algún tipo de ingestas. Solemos ingestar de cualquier tipo de datos. Muchas veces nos piden que sean datos que son de archivo tipo plano, se pueden ser archivos de texto, archivos de cualquier tipo, conectarnos a base de datos, conectarnos a APIs que son, bueno, propiamente, digámosle, extremidades de otros sistemas que nos proveen de estos datos. Y después tenemos que integrarlos y diseñar la arquitectura, hacer que sea escalable, que sea sostenible.
Trabajamos lo que es la ingesta, lo que es la limpieza de los datos, y después, bueno, puede ser, no siempre tiene que ser así, pero lo que es la parte de agregación de los datos donde quedan más limpios y ya enriquecidos, para que después pueda llegar a lo que suele ser una zona analítica o un equipo de análisis que se encarga de verlo, ¿sí? Otra forma más simple también puede ser simplemente viendo la parte de abajo, que es, se ingestan los datos de una forma más abstracta, y se lo suele meter en lo que se llama la arquitectura más conocida, que es medallón, donde tenemos bronce, silver y gold, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un ingeniero de datos? Se encarga de todas estas cosas en simultáneo, y de vuelta es diseñar, que muchas veces puede ser que nos toque un proyecto de cero y tenemos que estar construyéndolo de cero, diseñando cómo se relacionan cada una de las tablas, siempre de la forma más eficiente, porque al ser grandes volúmenes de datos en la mayoría de los casos, suele ser muy costoso hacer conexiones innecesarias o que tengamos procesos que sean redundantes, ¿sí? Entonces, es como tener todas las distintas variables de forma simultánea y conviviendo, y nunca podemos tirarnos más hacia un lado que el otro porque siempre hay un trade-off. Si queremos que las cosas sean más rápidas, tal vez tienen que ser más eficientes, y si son más eficientes a veces son más costosas. Es como lo bueno, barato y rápido, como suelen decir a veces, ¿no? Hasta acá hay una pregunta, alguien que quiera saber más de algún aspecto específico, vamos a seguir viendo un poco más, ¿no? Pero alguien que tenga alguna duda, que ya vino con alguna duda en mente, algo que quieran saber, no sean tímidos, en total, acá estamos para charlar. ¿Nadie? Sí, lo expliqué muy bien o expliqué muy mal. Bueno, esperemos que haya sido que haya explicado bien, ¿no? Entonces, veamos un poquito más. ¿Qué es lo que hacemos entonces en síntesis? De vuelta, diseño y construcción, lo que se suele llamar los famosos ETLs. Claro, gracias David, gracias por la respuesta. Lo que suele ser diseñar pipelines de datos o el modelado propiamente, lo que son ETLs o LTs. Sin entrar en más detalle, suele ser extracción, transformación y carga, o extracción, carga y transformación. Lo que es la gestión de bases de datos y almacenamientos, optimizar rendimientos de sistemas. Lo que de vuelta digo, para mí es lo más importante, la calidad y seguridad de los datos, garantizar calidad e integridad, ¿sí? Porque además, no solo es que nuestros datos tienen que ser de buena calidad, sino que no todas las áreas tienen que poder verlo por normativas tanto europeas como americanas de exposición de los datos. Entonces, muchas veces también tenemos que trabajar en lo que se llama ofuscamiento de datos con un montón de técnicas distintas, de algoritmos incluso distintos, para poder cubrir esos datos y asegurar la protección de los usuarios, o que incluso, si tal vez, como suele pasar por normativa, si un usuario pide que todos sus datos sean borrados de la forma más eficiente. Imagínense entre que ellos, 400 millones de registros, borrar un solo dato de un usuario que los pida, ¿no? Entonces, también todo eso. Implementar medidas de seguridad, que que no cualquiera pueda acceder, que ahí empiezan a haber un montón de grupos, alcances. Asegurar la disponibilidad de los datos, porque no solo tiene que estar la calidad, sino que tiene que estar disponibles todo el tiempo para poder acceder. Es importantísimo. Imagínense que ustedes quieren hacer un análisis en tiempo real, decir, bueno, a ver, ¿dónde están haciendo las ventas en un, no sé, en Black Friday? Y bueno, vamos a poner más ventas en este punto, y de repente no tienen disponibles los datos para poder hacer análisis un día antes. Bueno, eso claramente genera mucha presión sobre el equipo de datos para que puedan tenerlo listo. Eso es algo que siempre se tiene que prever. Después la colaboración, trabajar con científicos de datos, analistas de datos, distintas áreas de negocio, facilitar la toma de decisiones, permitir toma de decisiones basadas en datos. Puede haber casos donde, depende de cómo esté orientado los equipos, como puede pasar en todos los casos, a veces las soluciones que se traten de elaborar no sean soluciones que sean a medida, ¿sí? Como justamente decía Agus, que a veces la experiencia de él no es buena, porque lo que tal vez le puede pasar es que no tienen comunicación o no le preguntan a él cómo lo puede necesitar. Entonces es importantísimo siempre, y ahora vamos a después entrar un poco más en detalle, tener habilidades blandas. Porque siempre se piensa que por ser un rol técnico o un rol de ingeniería, solo se trata de lo técnico, pero una de las cosas que más destaca, o de hecho una de las cosas que a mí me ayudó a insertarme rápidamente en el mundo laboral de la ingeniería, fue el diferencial de la comunicación o el diálogo. Porque sin poder entender tal vez las necesidades de los demás, las soluciones que damos tal vez no son soluciones para nadie, ¿sí? Ahora, ¿por qué es que puede ser crucial este rol? Bueno, si lo miramos de esta manera, tenemos científicos de datos, tenemos analistas de datos, ingenieros de IA, tenemos un montón de profesionales y especialistas de lo que es trabajar con los datos, modelar, sacar insights, entender hacia dónde están moviendo los patrones, las tendencias.
Y todo eso tiene que estar por detrás con lo que es una capa núcleo, que es ingenieros de datos, porque tiene que estar trabajándolos, asegurando la calidad, manteniendo que todo el procesamiento, todos los procesos estén funcionando de forma correcta. Entonces, cada vez que siguen aumentando la demanda de distintos sectores y se va creciendo lo que es el uso de los datos y las distintas formas de utilizarlo, llegamos al punto donde cada vez se necesitan más ingenieros para eso, ¿no? Entonces, bueno, el 80% del análisis de datos, sí, por favor, Iris. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quería saber cuál es la diferencia entre ingeniero de datos, científico de datos y analista de datos, y no sé qué herramientas utiliza cada uno. Bien, vamos por partes. Si bien la idea de que esta charla es más que nada orientada, claro, lo que hace específicamente un ingeniero de datos, puedo de alguna forma esclarecer esa pregunta sin tampoco meterme tan profundamente en cada uno de los roles. Pero, por ejemplo, lo que sí podemos ver es que una lista de datos, ¿cómo trabajo? Si vamos a hablar de lo que se ve en el día a día en un rol, ¿qué es lo que hace? Bueno, naturalmente lo que suele hacer, suele estar, desde mi perspectiva, mi experiencia personal, con más dashboards. Claro, bueno, es un buen punto el de Agus. Suele tener más dashboards, o sea, manejan lo que son la visualización de los datos, hacen lo que se llama storytelling, van con el cliente y le cuentan los insights que están viendo, comunican. Si bien no siempre están tan metidos en la parte técnica de necesariamente estar utilizando SQL. Hay veces que es más, hay veces que es menos. Por otro lado, el científico de datos lo que hace principalmente suele ser armar modelos que pueden ser predictivos para tratar de entender tendencias o patrones. Ahí de última vez corregime vos que vos estás más metido en tema, pero suele ser por ese lado y se encarga justamente de... Sí, Agus, ahí vi que te... Sí, también lo que hacemos, que es el rol, es limpiar los datos, mejor que limpiar los datos que siempre tenemos que hacerlo, los científicos de datos. Perdemos nuestro 80, o sea, entre el 70 y 90% del tiempo en eso. Exactamente. Y después se lo mandamos cuando terminamos el desarrollo, le mandamos el pipeline a ustedes para que hagan este tipo de limpieza siempre. A ustedes decís a los ingenieros de datos, Agus, porque estaba justo... Sí. Claro, igual que ahí justo Luis preguntaba específicamente qué es lo que hacen, tal vez como científico de datos, tal vez justo que vos, como sos científico de datos, podés contarle específicamente cómo es un día de trabajo para vos. Siempre depende de la empresa y lo que tengamos que hacer. A veces un día común es agarrar, fijarme la tarea que tenía el día anterior y continuar como estaba haciendo el modelo. Si me queda haciendo la limpieza de datos, el EDA, que es mucho tiempo, y una vez que se terminó la limpieza del EDA, interpreto los datos y hago un modelo. Independientemente del tipo de modelo, ya sea de predicción, recomendación. Recomendación pueden ser algo parecido a lo que recomienda Spotify o Mercado Libre, o si me venden una empresa de Computer Vision, bueno, tengo que hacer modelos de Deep Learning con Computer Vision y todo ese tipo de cosas. Una vez que se pone en producción, yo los mando al Machine Learning Engineer o al MLOps. Casualmente lo suelo hacer yo de esas cosas. Bien, gracias a vos por tu introducción. Lilis, ahí no sé si esa era tu pregunta y de qué perfil lo preguntás, cuál es tu experiencia actual para poder saber incluso un poco más cómo orientarla. Sí, sí, ya más o menos me está quedando un poquito claro. Yo soy desarrolladora. Sí. Y o sea, por eso quería saber más o menos qué hacen los científicos de datos, porque veo que hay demasiado, o sea, hay muchos como, no sé, muchos puestos, ¿no? Como, claro, ajá, y también veo que dependiendo de la, no sé, de la empresa en la que estés o el giro de la empresa, pues, no sé si ya usan otras herramientas un poco ya más orientadas a ese giro, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tú quieres manejar datos biológicos, ¿no? Me supongo que sí ya utilizan otro tipo de herramientas, ¿no? Más específica para ellos, claro. pero sí usan, por ejemplo, lo que decían, ¿no? Que SQL y Python, ¿no? Como la base, vamos a suponer, ¿no? Algo así. Claro, bueno, de hecho, es justamente lo que dijo Agus, que le pasa a él como científico de datos. A mí me ha pasado como ingeniero de datos también tener que preparar análisis y armar todo, no armar modelos Machine Learning, pero tener que armar dashboards y armar todo el análisis y hablar con el cliente. Depende muchísimo del trabajo en el que estés. A veces tenés que poner un poco más de un lado, un poco más del otro. Suele pasar muchísimo que dependiendo del lugar donde estés, es lo que suele pasar. Ahora, hay una tendencia de lo que se pide, que eso es más o menos lo que estoy hablando acá respecto a ingeniería de datos,
Y de esa forma ahí podés tener una idea de qué es lo que se podría esperar, ¿no? Ok. Pero bueno, cualquier cosa, igual, cualquier duda, podés contactarme igual en LinkedIn o mail y te sigo Ok. pasando más info. O incluso podés agregar también a Agus para consultarle más sobre ciencia de datos, que por lo que veo tiene mucha trayectoria y experiencia. Así que, por favor, sin duda, bueno, algo que sí quiero retomar es justo lo que dijo Agus. ¿Por qué es crucial este rol? Bueno, como dijo justamente, lo que ocurre es, el 80%, por ejemplo, ¿qué pasó? Inicialmente todo lo que era ciencia de datos y análisis de datos no había un rol específico de ingeniería de datos, pero empieza a surgir la necesidad porque el 80% de todo el trabajo que se hacía era, por ejemplo, de análisis de datos o, bueno, justamente limpieza, era todo lo que era tratamiento y limpieza de datos, sacar duplicados, armar procesos, entonces se perdió un montón de tiempo. Ahí es que empiezan a hacer la necesidad de un rol nuevo que es la que viene a ocupar el ingeniero de datos. Ahora, la idea justamente de eso es ahorrar todo ese tiempo que queda automatizado en procesos y poder liberar al usuario de poder enfocarse en otras cosas. En este caso, como es el ingeniero de datos, el que suele hacer en su mayoría eso, se libera con esos procesos y puede empezar a hacer otros más, hacer más escalables las plataformas, puede automatizar más cosas y, bueno, se libera y empieza a escalar todo más. O sea, los equipos permiten que las cosas escalen. Incluso muchas veces me ha pasado a mí como ingeniero de datos de generar infraestructura. Al día de hoy genero infraestructura que la desarrollo, la armo de cero y trabajo como desarrollador y como ingeniero de datos a la vez. Entonces, como que las responsabilidades se abren. Por ejemplo, a veces me pasa que tengo que armar una query para poder hacer la parte de análisis de datos, otras veces me pasa que me pasan una query para que la implemente y la utilice. Y después, otra de las cosas es aquellas empresas que al día de hoy no toman decisiones basadas en datos o lo toman con datos incorrectos, tienen un costo infinito porque no pueden definir las tendencias o no pueden saber hacia dónde se orienta el mercado, ya sean clientes, ya sean ventas, podría ser Mercado Libre, podría ser cualquier cosa, pero sin datos no pueden ver, es como si estuvieran ciegos. Entonces puede ser más el costo de no pagar por tener una buena arquitectura que sea escalable y esté bien armada, a un costo como ese que no. Ahí creo que agregó algo David. Disculpen porque justo no veo los comentarios, así que... Bien, entonces, vamos a ir un poquito más en profundidad, ¿sí? El ingeniero de datos. ¿Qué es lo que hacemos? Diseñando, optimizando y automatizando procesos de datos. Puede ser, a ver, desde lo que es diseño de código en SQL o Python, depende muchísimo de vuelta del trabajo. Los ingenieros de datos crean consultas y scripts SQL para extraer, transformar y cargar datos desde múltiples fuentes. Bueno, puede ser un ETL o un ELT. Tienen que asegurarse que el código sea eficiente, escalable, fácil de mantener, siempre asegurando la calidad de los datos. ¿Sí? Y a veces tenés, por ejemplo, optimización de procesos. Analizan flujos de trabajo existentes, identifican áreas de mejora, optimizan los procesos para hacerlos más rápidos con ferias automatizadas. A mí, por ejemplo, hace poquito, hace una semana pasó que teníamos un proceso que tenía que consumir 1.000 millones de filas por hora, ¿sí? Y de repente querían que ese proceso tuviera datos en tiempo real, o sea, que cada menos de 2 minutos se actualizaran, pero no había una arquitectura construida, entonces tuve que ponerme a diseñar la arquitectura y cuando diseñé la arquitectura me di cuenta que además tuve que desarrollarlo como si fuera ingeniero de software para poder hacer que fuera escalable. Si bien había algo que ya estaba armado, tuve que construir sobre eso y bueno, eso también tenía una implicancia de no destruir todo lo que ya venía siendo armado. Ahí empieza, bueno, un montón de buenas prácticas de testeo, de calidad de datos y muchas más cosas, ¿no? Automatización de flujos. Bueno, una vez que uno construye y optimiza estos procesos, además tiene que automatizarlos. Entonces, ¿cuál es la herramienta más adecuada, por ejemplo, para que estos datos corran de forma continua? Entonces desarrollamos soluciones que automatizan la ejecución, también lo que es la ingesta, la limpieza, la transformación, la carga de sistemas de almacenamiento pueden ser muy, muy variados. Como decía recién, tenemos entonces las pruebas y validación. Y después también viene algo que es importante, que es despliegue y monitoreo. O sea, nosotros necesitamos que todo esto se esté desplegando de forma continua. O sea, que cada vez que lanzamos un nuevo proceso lo mejoramos. No podemos estar esperando que se paren todo el flujo para meter el proceso y que eso continúe. Ahí es donde empezamos con lo que se llama integración continua y deployment continuo, que es lo que se llama CI/CD, y donde, bueno, empiezan a meter áreas que pueden ser llamadas como DataOps, DevOps, empiezan a haber otras áreas que se encargan de la automatización y deploy constante de estos flujos. Usted tiene que pensar que cada vez que algo nuevo se vuelve a poner el sistema una actualización, lo que sea, no podemos parar todo el sistema porque estamos matando a alguien, estamos dejando sin datos a un montón de gente o sin sistema. Como si Mercado Pago de repente hiciera una actualización y nos dejara sin transacciones o transferencias, no, nos destruye. Entonces, bueno, una vez que los flujos de los datos están diseñados, optimizados, como decíamos recién, los ingenieros se encargan de desplegarlos en producción y monitoreo.
Hasta acá alguna consulta. Ahora igual vamos a ver un ejemplo más detallado. Dice algo muy simple y reducido de cómo podría verse para un caso particular, para un proyecto que estoy armando para mí, un flujo de ingeniería de datos con integración continua, ¿no? Hasta acá alguna pregunta que quieran hacer, chicos. ¿Alguna duda? Miren que son libres de hablar. No muerdo. Bueno, ¿El tema del diseño siempre se usa SQL y Python o se usa alguna otra herramienta más? Suele usarse otra herramienta más. Estas son las principales que hay en el mercado. Igual, por ejemplo, SQL es hablar de SQL de una forma genérica, ¿no? Porque, por ejemplo, podrías estar utilizando, sé lo que sería, Postgres SQL, porque tal vez con una base de datos te alcanza por el volumen de datos que tenés. Podrías estar utilizando motores de base de datos. Bueno, ahí hago lo que dice es distinto en realidad, porque una cosa podría ser un motor de base de datos, como menciono, y otra es el motor de procesamiento de datos, que podría ser, por ejemplo, Spark. O sea, en ese caso él justo menciona PySpark utilizando Python. Tu pregunta creo que era para SQL, bueno, está hablando justo de SQL, o también tenés Spark SQL que te permite integrar SQL dentro de lo que es el motor de Spark. Entonces podés trabajar con ambos, o como justamente decía vos, con PySpark que combina Python con Spark. Podrías utilizar Kafka, que es para manejar flujos continuos. Entonces hay un montón de herramientas que son distintas y cumplen distintas funciones, pero lo principal suele manejarse entre SQL y Python. Más SQL incluso que Python, te diría. Porque la ventaja del SQL es, tanto para un analista como para otras áreas, suelen entender SQL, entonces si vos haces código SQL, pueden ir y leerlo. Pero si tal vez lo haces en PySpark o Python, eso puede dificultar un poco la comunicación de las áreas, y en la experiencia que he tenido pasa mucho. Ahí no sé si Fede eso responde a tu pregunta. Sí, bastante claro, Lucy, gracias. Por favor. Nada más, chicos. Entonces continuamos ahí. Bueno, entonces miremos un poquito. ¿Cómo es un día simplificado? Esto de vuelta, es una ejemplificación muy, muy abstracta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, justo, creé un script. Estaba como es haciendo un script para una cuestión que tengo de propiedades. Tengo automatizado un flujo de propiedades que lo que hace es toma datos de todos lados, me los envía, o sea, los procesa. Una vez que los procesa, los analiza para detectar oportunidades, me los envía directo por WhatsApp. Y de esa forma consigo alquileres más baratos o le consigo propiedades a otras personas para que se puedan mudar. ¿Qué es lo que utilicé acá? Bueno, en este caso utilicé PostgreSQL. ¿Por qué? Porque no era un volumen de datos muy grandes. Si hubiese sido un volumen de datos más grande, hubiese utilizado otra herramienta de procesamiento de datos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Primero, construí armé este SQL. ¿Sí? Una vez que valido el SQL, que veo que funciona, recién ahí utilizo, por ejemplo, en este caso, estoy utilizando GitHub. Y lo uso para versionar. Para aquellos que no saben lo que es versionar, este script es una versión, yo tal vez después voy y la modifico, se guarda esa otra versión, pero esas versiones que se van generando son además desplegadas, sometidas en lo que es el ambiente. Puedo tener, lo ideal sería tener distintos ambientes, desarrollo, testeo, desarrollo, un ambiente intermedio suele ser stage, y por último producción. Entonces uno primero prueba con datos que pueden ser, idealmente si son datos productivos son mejores, pero puede probar con datos de desarrollo para ver si funciona bien el flujo. Una vez que ve que funciona bien, lo puede justamente integrar a lo que es el entorno de producción. ¿Sí? Y eso se hace justamente con herramientas de versionado como es GitHub mediante Git. ¿Sí? O hay otras también como GitLab. Entonces, uno, por ejemplo, uno en su día a día va a construir la query, valida, en este caso una query, no tiene por qué ser siempre una query. Lo que hace es después la versión, arma el versionado. Y por último, en este caso, lo que hace es, por ejemplo, orquestar. Si hace una orquestación, acá no puse test o validaciones para hacerlo simplificado. Y lo que hacemos es, espérame, que tengo que cambiar ahí. No, entonces lo que hace es justamente agarrar y tenemos el flujo de datos continuo, donde, por ejemplo, acá vemos que corre primero una tarea, que es una query, y después, subsiguientemente, corre otra tarea que además depende también de esa query, ¿no? Y de esa forma es como integramos el flujo de estos datos. ¿Sí? No, de vuelta, esto depende de mucho trabajo. Esto, por ejemplo, es un proyecto personal, pero suele ser así el día a día. Acá lo que faltaría es la comunicación con el negocio, porque como el proyecto del equipo soy yo, entiendo cuál es la necesidad que tengo y respondo a mi propia necesidad. Esa es la gran diferencia. El tema, perdón, Luciano, el tema de la programación, ¿ya tenés templates o lo haces desde cero, por ejemplo? ¿La arquitectura es siempre la misma o depende de cada caso? ¿Cómo sería eso? Claro, es una excelente pregunta. Bueno, ahí es donde empezamos a hablar de arquitectura, que también es algo que muchas veces como ingenieros de datos nos toca tener que desarrollar. En este caso, por ejemplo, usé, en vez de un motor de procesamiento de datos, un motor de base de datos, que en este caso es Postgres.
Como mi volumen de datos era muy bajo y la complejidad de armar un motor de procesamiento de datos o integrarlo era mucho mayor, decidí que con un Postgres me alcanzaba y me sobraba. Entonces dije, bueno, armé esa arquitectura que cumple con las necesidades que tengo y después, bueno, ahí sí, hago un servidor privado, tengo un servidor privado donde utilizo una herramienta que me permite desplegar todo esto, que es justo creo que eso responde a tu pregunta, Fede, para armar la arquitectura, que es Docker. Docker es algo que nos permite subir como pequeños containers que vamos conectando, y en este caso, por ejemplo, pueden ver que tengo Airflow, tengo Postgres, y bueno, tengo otro par de herramientas más, que también, por ejemplo, Redis, para otro tipo de datos, y lo que hace es conecta todos estos datos en una red. Si bien hoy yo en día hago 2 clics, esto se me levanta y se me baja, lo que a mí me tardó, por ejemplo, fue como 3 días en terminar de acomodar todas las conexiones, acomodar, por ejemplo, la integración con lo que son los propios firewalls, porque si, no sé, el servidor, como es un servidor que pago $10 nada más, no tiene firewall propio, bueno, digo, tengo que poder armar yo las conexiones para integrarme con la base de datos. Entonces, ahí sí, diseñé el punta a punta de todo el proyecto. Ahí no sé si eso responde, Fede. En este caso, la armé así, ¿no? Sí, sí, de 10, buenísimo. Sí, sí, gracias. Por favor. Hay veces que incluso se pueden utilizar otras arquitecturas. O sea, en este caso, porque tenía unas re ganas de armar una arquitectura de cero yo y dije, bueno, a ver, ¿qué me gustaría ponerle? ¿Cuál es mi volumetría de datos? Entonces ahí es donde empieza uno a hacer un relevamiento de análisis. ¿Cuáles son mis casos esperados? ¿Cuánto pienso que va a escalar? ¿No? Cómo uno va proyectando también a futuro para poder hacer estos análisis. Bueno, hay conocimientos. Creo que va un poquito también la mano por lo que preguntaba Fede. Sí, Fer, por favor. Oye, una pregunta. Sí, claro. Veo que ocupas Airflow para orquestar. Azure Data Factory también es para orquestar. Exactamente. Azure Data Factory te permite utilizar de una manera similar a lo que son como bloquecitos o celdas para poder manejar con low code. La diferencia acá de Airflow es que tenés que sí o sí saber Python. Bueno, igual ahora con la IA se simplifica bastante, pero va a tener que saber para poder conectar estas tareas, porque por dentro estas tareas están conectadas por Python, con Python en Airflow, ¿no? En cambio, con Azure Data Factory, hasta donde recuerdo, creo que puedes arrastrar los bloques de código o incluso apuntar a la tarea que vos querías para que después continuara otra, ¿no? Sí. Sí, digo, tomé un training de ese y se veía pues sencillo y no tan complicado de utilizar. Claro, bueno, es cierto, es cierto. Si vos me preguntaras hoy cuál te conviene para empezar, no te recomendaría Airflow. Te diría, por ejemplo, utilizar Databricks, que tiene ya integrados sus propios flujos, o utilizar, como dijiste, Azure Data Factory. Exactamente, Fer. Pero Databricks nada más lo ocupa para sus flujos que están dentro del ambiente de Databricks, ¿no? O sea, si tengo, por ejemplo, una base de datos de SQL en otra parte, pues no me orquestaría el job, ¿o sí? Claro, es correcto lo que decís. Estoy seguro que igual con alguna API se debe poder hacer, pero no debe ser tan simple. Es cierto. O sea, naturalmente lo que se hace con Databricks es traer todo a Databricks y de ahí correr. O por ejemplo, justo donde trabajo, como vos sabés, Fer, lo que se suele hacer es utilizar Airflow combinado con Databricks. Entonces Airflow por una API llama a Databricks para que ejecute la tarea que tiene, pero porque se armó el diseño así, se consideró que era lo más adecuado. Desconozco el motivo. Sí, bueno, esa es otra forma de hacerlo. Claro. Sí, se pueden combinar todos. La gran ventaja, por ejemplo, comparado tal vez con lo que pasa, como justo menciona Fer. Fer está hablando de Azure Data Factory, que es como algo ya empaquetado, ya algo ya armado, o también como Databricks, que ofrece alguna solución ya armada, mientras que Airflow tiene mucha mayor versatilidad porque nos deja a nosotros utilizar código dentro de cada una de estas conexiones. Entonces se pueden hacer un montón de cosas intermedias más que, si bien las otras pueden ser más fáciles de implementar, no nos permiten ni nos limitan por estar ya empaquetadas con las cosas que solo ellos nos pueden ofrecer, ¿no? Entonces ahí es donde uno, bueno, de vuelta hace un trade-off y decide con qué podría avanzar. ¿Sí? Ok, gracias. Por favor, Fer, si hay más que preguntas, por favor, levante la mano. Entonces, ¿qué conocimientos son los más solicitados? ¿No? A ver, de vuelta, cuando yo hablo de cuáles son los más solicitados, cuando ejemplifico un día de trabajo, esto suele ser en promedio, porque después de mostrar la cantidad de herramientas que hay para ingeniería de datos, no me alcanzan los dedos de la mano ni los pies. Entonces, ¿cuáles son? Esta vez hablo igual de conocimientos, no de herramientas técnicas específicas, sino conocimientos en general. ¿Cuál es lo que más se suele preguntar o pedir en ingeniería de datos? Bueno, como mencionábamos recién, se imaginan todo, ¿no? Programación, saber sobre data lakes, saber la diferencia de data lakes y warehousing, porque muchas veces se piden ingenieros de datos para warehouse, o incluso para warehouse y para data lakes, a veces se separan porque son equipos muy grandes. Entonces se piden conocimiento de data lake, se piden conocimiento de warehouse, se piden conocimientos de entornos cloud, y de hecho hay una rama propia en ingeniería de datos que es
Cloud Data Engineer, enfocado 100% en ingeniería de datos cloud. Después tenemos también conocimientos de motores de base de datos, como Postgres, puede ser MySQL. De hecho, ahora Postgres está renaciendo con nuevas tecnologías. Si no me equivoco, lo que está proponiendo es Lakehouse Databricks, que ahora utilizan Postgres como base de datos, porque, bueno, aquellas empresas que no tienen tanto volumen de datos, tal vez no necesitan tener un motor de procesamiento de datos, no he tratado en detalle, pero es más accesible para muchas empresas. Después tenemos, bueno, lo que mencionaba recién, motores de procesamiento de datos, que suelen trabajar de forma distribuida, requieren mucho más conocimientos por la forma en la que funcionan y para ser optimizados. Orquestación, como vimos recién en Airflow, porque si traemos todos estos conocimientos, pero no sabemos orquestar, es como no terminamos de integrar todas las partes, ¿sí? Y después, para mí que es tan importante como cualquiera de las partes técnicas, son los soft skills. Comunicación, diálogo, empatía, entendimiento, negociación. Negociación, bueno, de hecho, para ustedes, para el día de mañana, si deciden avanzar con la ingeniería, o si deciden salir a venderse, van a tener que saber cómo hacerlo. Entonces, tiene que ver siempre. Ahora, si vamos a herramientas técnicas más comunes del día a día, bueno, enfocándonos en las principales, pueden ser lenguajes de programación, ¿sí? Puede ser Python, SQL, Java, Scala, por ejemplo, en Spark muchos utilizan Scala, me voy a utilizar Python, por más que Python es la más común, pero conozco mucha gente que programa en Scala. Puede ser R también, hay pocos casos para ingeniería de datos, pero puede ser R, si bien no es que se utiliza para conectar flujos, pero muchas veces puede pasar que tal vez se pide un Analytics Engineer, que es otra variación también del Data Engineer, otra variación del Data Analysis, o sea, hay como una variación entre muchas partes, y tal vez tiene que hacer análisis de datos, utiliza R. Después tenemos almacenamiento, depende de base de datos relacionales, no relacionales, o sea, SQL y NoSQL, Postgres, MySQL, MongoDB, Redis. Después tenemos Data Warehouse como Snowflake, BigQuery. Y también tenemos después almacenamientos, Data Lakes, que pueden ser, por ejemplo, S3, que es de Amazon, o Blob Storage, que es de Azure, ¿no? Entonces después acá tenemos procesamiento también, ¿sí? Apache Spark, Hadoop. Esto más que nada para la parte batch, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Apache Spark y Hadoop, ya bueno, Hadoop no es tan utilizado en el día a día, la verdad. Tenemos Spark. Y por otro lado tenemos Streams Kafka, Kinesis, Spark Streaming. De hecho, Spark sirve para ambas. Y bueno, plataformas, claro, así tenemos, no te puedo estar todo el día nombrando, ¿no? O sea, no tiene sentido nombrarlas, es innecesario, la verdad. Habrá una más, una menos. La verdad que estas son las principales y más usadas. Comentario de Agus. Claro, por eso Agus es lo que te decía recién. Estas son las más comunes. O sea, no es que falte Julia, sino que, mira, para lo que dice Agus, después ahora te muestro, pero hay cientos de millones. O sea, si tuviera que poner todas acá, no, prácticamente no entran. Por eso no tiene sentido agregar todas estas. Es como para nombrar algunas. Orquestación. Apache Airflow, porque bueno, lo que decíamos recién, Databricks, Access, hay un montón de variaciones de todas las herramientas. Entonces, acá es como decir, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Aprendo todas? ¿Aprendo una? ¿Aprendo muchas? Naturalmente decir, bueno, nos enfocamos tal vez en las que son más usadas para poder tener más probabilidad de entrar en un trabajo y a partir de ahí después seguimos viendo cuáles nos gustan más o con cuáles nos sentimos más cómodos, cuál está evolucionando. Muchas veces uno elige una tecnología también porque le ve que esa tecnología tiene futuro. Es como apostar e invertir en esa tecnología porque uno está poniendo su tiempo. Después también tenemos cosas que ya no son tan principales para ingeniería de datos, pero que sí suelen ser utilizadas, con monitoreo. Me ha pasado a utilizar Datadog o Grafana, armar tableros con métricas para poder armar sistemas de alarmas mediante ecuaciones para detección de fallos. Cuando trabajaba, por ejemplo, en Mercado Libre, trabajaba en un área de datos, en un área core que trabajaba con ingeniero de datos, con científico de datos, y lo que hacíamos era siempre estar monitoreando todos los recursos, los distintos equipos, para poder ver cuál era el uso que le daban. Lo que nos pasaba un montón, por ejemplo, con ciencia de datos. Ciencia de datos gastaban datos y estaban todo el tiempo guardando un montón de información, pero nunca veían los costos de lo que generaban. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Armamos un tablero para poder visualizar todos los costos que estaban generando y así pudimos concientizar al equipo para que empezaran a borrar datos. Después de Ops, por ejemplo, me ha pasado también de tener que armar la automatización, si bien todo también de parte de ingenieros, automar la automatización de deploys contra Databricks o otras herramientas donde tuve que armar de cero, porque no hay otra persona más, todo el flujo para que se conectara. Databricks tiene otras integraciones que están muy buenas, por eso también está bueno usar Git, siempre de base, y si uno quiere un poco más aprender Docker, y Kubernetes es incluso una capa más por encima, al punto que ya uno se puede ir acercando al rol que se define como DevOps, si bien abarca muchas, pero muchas cosas más. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, por favor?
No, avanzamos igual, cualquier cosa me vuelven a decir. Entonces, lo que decía es, si bien hay una amplia gama de herramientas, hay un montón, para mí muchas tecnologías, no todas, algunas puntualmente, es como que aparecen como burbujas que se van inflando, inflando, inflando y después desaparecen porque tal vez viene otra tecnología que resuelve mucho mejor lo que hacía la anterior. Entonces, siempre me gusta enfocarme en que se tiene que volver a los orígenes de esas tecnologías para entender los fundamentos. Si ustedes comprenden los fundamentos, ustedes entienden el funcionamiento, entienden los conceptos de las tecnologías que utilizan, porque una cosa es saberse las 45 tecnologías que haya, saberse los nombres de las tecnologías, que no sirve de tanto si en cambio nosotros sabemos cuáles son los conceptos que hay detrás. O una vez que sabemos los conceptos, el día de mañana va a haber otra tecnología nueva que va a utilizar los conceptos que utilizaba la que utilizábamos nosotros antes, con una capa de abstracción más por encima, con otros fundamentos. Pero como ya los conocíamos de antes, la aprendemos rápido, entendemos cómo funciona y ya está. Por ejemplo, recién hablábamos con Fer, y estaba poniendo de ejemplo Fer, el tema de Azure Data Factory, yo hablaba de Databricks y Airflow. Los tres son orquestadores. Una vez que nosotros entendemos que los tres son orquestadores y cuál es su función, cómo se manejan a nivel conceptual, viene otro orquestador, por ejemplo Daxter, es otro orquestador que no es tan conocido, y lo usamos y ya está. Entendemos cuál es el funcionamiento, entendemos cómo aplica. Después cada uno de nosotros elige cuál es la que le conviene, cuál le parece que puede ser open source, puede ser gratuita, cuál puede ser escalable, o cuál puede tener costo, pero es más fácil de utilizar. Entonces acá si nos vamos a las tecnologías, bueno, como pueden ver, tenemos Ingesta, tenemos Data Lake, tenemos Metadata, Compute Engines, hay de todo y para todos, o sea, no tiene sentido nombrarlas, es en vano. Y bueno, acá es Data Science en 2021, cuando estaba el boom, de hecho fue cuando yo arranqué el mundo de ingeniería de datos, así es como, supuestamente, ¿no? Porque es un gráfico que tomé de LinkedIn, estaba la petición de Python y SQL. Y al día de hoy, por lo que estuve evaluando, estuve viendo justamente muchos casos de puestos de trabajo enfocados en ingeniería de datos, sigue siendo Python y SQL lo más pedido. Si bien SQL puede variar entre distintos tipos de herramientas, Python y SQL son las más solicitadas de todas. Y si bien acá Spark y AWS no tenían tanto peso, hoy tienen mucho peso más. De hecho, Spark, AWS y como bien dijo Fer, Azure Data Factory, que es propio de Azure de Microsoft. De hecho, AWS y Microsoft están peleadísimas ahí. Entonces, por ejemplo, Hadoop ya casi desapareció, o sea, casi no se está utilizando. ¿Cómo ha evolucionado esto? O sea, vos fíjense que Python y SQL siguen siendo altamente demandados, Spark cada vez lo es más, AWS lo es más, ahora de hecho Databricks, acá ni siquiera aparecía Databricks, hoy Databricks es un entorno cloud que se puede integrar con otros y es altamente solicitado. De los 5 años que llevo, trabajé 3 años en consultora y esos 3 años siempre se usaba Databricks, eran migraciones a Databricks. ¿Sí? Acá tal vez tienen alguna pregunta, esto como para mostrar cómo es que fue evolucionando un poco al día de hoy, ¿no? Y cómo algunas tecnologías siguen estando y otras, como les decía, como burbujas, aparecen y desaparecen. ¿Sí? Che, no me da tanto silencio, me hacen sentir que hablé un montón. Estoy hablando un montón, me parece, pero bueno. Entonces, el estado actual, ¿no? ¿Cómo es que lo veo? ¿Cómo es que estuve analizando un poco todo? ¿Cómo es que estuve analizando un poco todo esto? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Sí? A ver, lo que estoy viendo es cada vez hay más crecimiento de ingeniería, cada vez hay más solicitud. He visto muchos análisis y a mí mismo me ha llegado que lo que va aumentando mes a mes, semana a semana es enorme. Y tiene sentido, es consistente, porque cada vez tengo un montón de amigos que eran científicos de datos, hoy son específicamente ingenieros de IA. Hay un montón de migraciones, de hecho, con todos los que arranqué en su momento en ingeniería de datos eran todos científicos de datos o Machine Learning Engineer, y la mitad de ellos hoy se volvieron ingenieros de IA. ¿Y qué es lo que tienen en común todos esos datos? Entonces, la ingeniería de datos sigue estando ahí, porque de hecho yo arranqué como ingeniero de datos y la ingeniería de datos sigue siendo ingeniero de datos. Se utilizan otras tecnologías. Ahora, por ejemplo, se tiene que saber mucho más de desarrollo que antes. Antes tal vez con saber algunas cosas más puntuales ya está, como ingeniero de datos se cumplía. Ahora tal vez se tiene que saber un poco más de arquitectura de datos, porque cada vez se necesita más arquitecto de datos en la medida que hay cada vez más ingeniero de datos. Entonces está creciendo un montón. Es una posición estratégica, es una pieza central, conecta muchas distintas partes entre lo que son los equipos, o sea, es un corazón, porque una empresa que está orientada con los datos necesita tener buenos datos y calidad de los datos, sin eso no puede hacer nada. Entonces, bueno, es un fundamento para lo que es la inteligencia artificial, machine learning, insights, ¿sí? Hay un montón de cosas más. Para hablar un poquito la perspectiva de cómo está hoy el mercado, esto justamente está sacado de, si quieren ir a este, se los comparto ahora en el chat,
Acá tienen, de hecho, no solo para ingeniero de datos, pero tienen las estadísticas, creo, un reglamento del año anterior, porque en pesos ustedes actualizada, pero en dólares va a estar bastante actualizada, para que puedan ver. Y lo que tiene, bueno, son justamente estos datos, ¿no? Por ejemplo, cuánto es lo que hoy tiene como, cuál es sueldo más o menos promedio. Acá pueden ver las muestras de cada uno de estos sueldos. Un iniciante o trainee, un junior, un semi-senior, un senior, un tech lead o manager, ¿sí? Y lo que es en dólares para cada una de estas, para cada una de estas distintas categorías, ¿sí? Y doy fe porque he pasado por la mayoría de estos sueldos. Entonces, tal vez un semi-senior, como vemos acá, está cobrando 2.900.000. De hecho, en la empresa en la que estaba antes, ya casi estaba cobrando un semi-senior 3 millones y algo, 3.500.000. Y un senior estaba cobrando exactamente esto, 4.500.000. Mientras que para afuera pueden conseguir por $5.000, 5.500, 6.000. Va variando un montón, ¿no? Pero acá no está parado. Ahora, sigo viendo que por el crecimiento que hay de la IA, por el crecimiento que hay de un montón de las tecnologías o incluso nuevas formas de hacer las cosas, la ingeniería de datos sigue teniendo muchísima demanda. De hecho, muchos de los líderes que tenía como ingenieros de datos hoy ya son arquitectos de datos. ¿Por qué? Porque empezaron a armarse más equipos de ingenieros de datos y se necesitó un arquitecto que justamente orientara la arquitectura, dado que si bien el ingeniero puede armar soluciones de lo que es arquitectura de datos, muchas veces, la mayoría de las veces, es el que ejecuta las soluciones que el arquitecto de datos propone, ¿sí? Después, bueno, acá lo que vemos es un gráfico muy reciente de la variación en términos netos, 100 porcentuales, de la demanda de talento en Big Data. De hecho, pueden ver que van, a ver, a mí me gustaría mucho ver cómo está la fuente armada por atrás, ¿sí? Sí, me gusta mucho cuestionar los datos, pero se puede ver que la demanda y la tendencia es enorme en lo que son los especialistas de Big Data, ¿sí? Ahora, si nos fijamos por debajo, por ejemplo, un fintech, bueno, la verdad que no conozco qué es específicamente un fintech, pero un AI, a Machine Learning Specialist, si aumenta la demanda de estas personas, va a aumentar también la demanda de ingeniería de datos porque va a aumentar que la calidad de datos siga siendo buena. Si aumenta la demanda de un Data Warehouse Specialist, va a aumentar la demanda de un Big Data. Si aumenta la demanda de un Data Analyst y un Data Scientist, va a aumentar la demanda indirectamente de un Big Data Specialist, un Big Data Engineer, porque eventualmente por detrás va a seguir estando esa demanda, va a seguir estando. Entonces, todo esto lleva a que haya un crecimiento sustancial y fundamentado de lo que es la ingeniería de datos, ¿sí? Chicos, por favor, háganme preguntas, porque si no quiero seguir así. El que quiera, no sé si tiene alguna duda, algo. A ver, te tomo un vaso. Bueno, duró un poquito más de 45 minutos hasta acá. Sí, Lili, por favor. Bueno, yo sí tengo una, pues es una duda más que nada, porque pues yo no sé nada de datos, ¿no? Pero pues yo quiero empezar y por eso, bueno, por eso entré a esta plática, pues para saber más o menos por dónde ir. Entonces no sé si tú vayas a pasarnos esa presentación o si me pudieras decir más o menos por dónde empezar. Sí, claro que sí. Lili, vos actualmente ¿en qué rubro estás? Front. Frontend, pero sí sé un poquito de back, o sea, sí he utilizado Python. Bien, ya es una muy buena pata para poder arrancar. Después con SQL, lo siguiente que tenés que tener es SQL. Y con eso podés empezar después a ir integrando. Siempre lo que recomiendo, por las mentorías que hago, siempre lo que recomiendo es combinar Python y SQL y después, por ejemplo, un orquestador. Después todo eso se integra junto, empieza uno a trabajar con eso armando un proyecto y posteriormente pasar a versionado. O sea, igual ya conocés Git en tu caso, seguramente, o alguna variante de Git. Entonces, entonces vas combinando una cosa por encima de la otra y cada vez vas alcanzando más y más cosas que vas juntando para armar proyectos. Y después, bueno, hay un montón de estrategias para poder empezar a conseguir el primer trabajo. De hecho, después igual, si querés, puedo mostrar ahí un pequeño resumen detallado. Incluso después les voy a mandar un PDF como es gratuito para que todos tengan de algunos pasos a seguir, incluso de las mentorías que doy, por si ustedes tienen interés en contactarse conmigo y para que los pueda guiar y acelerar su proceso de cambio de carrera. Así que queda tranqui que sí, vamos ahora, de hecho en la próxima diapositiva vamos a ver eso, y también les voy a mandar un PDF para que hice algunos pasos a seguir para que tengan una orientación, Iris. Ok, muchas gracias. O por cualquier cosa, igual me escribís por LinkedIn, no hay ningún problema. Ok, gracias. Entonces, bueno, acá vamos un poquito a la... estoy empezando a... Sí, claro que sí. A ver, David, por favor, si querés levantar el micrófono y charlamos un poquito ahí. La consulta mía es, ¿vos estás buscando ser data analyst o ser ingeniero de datos? Y tal vez me decís, bueno, entro en ingeniería de datos como data analyst. Ahí desconozco tu estrategia.
Rol de ingeniero, ¿para qué? Ahí Hola, estoy ¿se me intentando. escucha? Sí, te escucho, David. Ahí voy como después, Marcelo. Sí, por No, favor. la consulta era que, como estoy haciendo la carrera de desarrollo de software, Sí, me metí así de onda en un bootcamp de análisis de datos. bien. Ahora estamos haciendo todo lo que es consultas con Power BI, o sea, DAX, básicamente, formar Sí. script, Power Query y demás. Y la verdad que es como la chica que trabaja en front sabrá, hay mucha demanda en lo que es programación, frontend, backend, y tenés que saber un montón de cosas. Empecé a investigar el mundo de datos y me llamó más la atención, es un mercado que está creciendo bastante, y empecé a estudiar lo que es análisis de datos, lo cual está bueno. Pero Sí. no sé si voy bien para decir, bueno, sí tengo futuro como como analista de datos, digamos, porque con el porcentaje que vos, como dijiste, está creciendo la IA, no sé si no te digo que peligre, porque sí o sí se necesita el factor humano en todos los ámbitos, pero es como que la IA ya está haciendo más, cada vez más, por las personas que te está facilitando mucho el trabajo. Bien. Hoy por Ahí- hoy, en una hora, con lo que se conoce como CodeByte, ya puede hacer una API tranquilamente o Sí. una app solo con IA y sin tener tanto conocimiento. Imagínate lo que debe ser en datos. O sea, vamos, yo voy a hablar desde lo que sé, ¿sí? Te voy a hablar de lo que veo, ¿vale? Porque tampoco quiero hablar de algo que no estoy tan metido, porque si bien análisis de datos es cercano y de datos, no estoy tan metido en el día a día ahí, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir, tengo conocidos que sí se dedican exclusivamente a lo que es el análisis de datos y me cuentan que observan lo mismo que observas vos. Que a veces es más simple y más rápido poder construir, tal vez, por ejemplo, tableros para poder conectar los datos o obtener tal vez insights. De hecho, ahora justo donde estoy trabajando, trabajan con un agente de IA que lo que están haciendo es, lo tienen conectado a una base de datos. Bueno, la base de datos, más que base de datos, tiene un montón de procesamiento de datos. Base de datos, tienen conectado un montón de cuestiones que de hecho desconozco. Y lo que hacen es, le escriben, ¿sí? Puede algún líder de área, alguna persona que simplemente quiera escribir para saber conocimiento siempre y cuando tenga los accesos, le escribe y recibe no solamente una respuesta, sino que también recibe un reporte con los gráficos orientado al como lo pida el cliente, y si no puede, los hace de otra manera. No te diría es que va a desaparecer, pero no creo que ningún rubro desaparezca. Lo que puede hacer es disminuir la demanda, porque tal vez lo que antes hacían falta 10 personas, ahora tal vez con 7, 8, 6 se puede llegar a hacer. Lo que yo creo no es que va a desaparecer, sino que las personas que van a terminar en sus trabajos son las personas que saben combinar lo que es su propio rubro, en este caso, como mencionabas, el análisis de datos, junto a la IA. Por ejemplo, lo que a mí me tardaba como ingeniero de datos hace un año y medio, hacer tal vez 2 o 3 días o 4, hoy lo logro hacer en media tarde o incluso antes, porque la verdad es que hay muchas cosas que era tal vez mapear campos para hacer validaciones de datos, tener que armar mis propias validaciones de datos, que eso era algo que estaba mucho tiempo, y ahora puedo pedir que me automatice formas de validar esos datos mucho más rápido, y tardo mucho menos, sobre todo en los tests, sale más rápido. Entonces, ahí mi pregunta igual es, no solo para vos, Dani, sino para todos. O sea, si están apuntando a un rol específico, están apuntando a otros, siempre estén dispuestos a utilizarla y a aprenderla. No tienen por qué quedarse específicamente con eso. Pueden ir y avanzar más. Igual, cualquier cosa, David, si vos querés, escribime a LinkedIn y seguimos charlando por ahí y te contesto todas las preguntas que vos quieras, ¿te parece? Dale, perfecto. Gracias. Por favor. Acá más que nada, chicos, siempre tengan en cuenta que todo esto, yo la verdad que no lo estoy mencionando ahora, porque estoy hablando específicamente de ingenieros, pero a todo está aplicado la IA. Entonces, si ustedes no están tal vez tan metidos con IA, vayan y aprendan cómo aplicarla o cómo utilizarla para ser más productivos. Porque como dicen muchos hoy en día, que la verdad que ya se volvió un cliché, no los va a reemplazar la IA, los va a reemplazar alguien que sepa más IA o sepa IA, mientras tal vez otros no. Quien sabe aplicarla con más precisión, quien sabe tal vez escribir un mejor prompt, por ejemplo, hacer un curso de ingeniería de prompt, está bueno para poder ser más específico, saber cómo entender el contexto que uno tiene que ofrecer. ¿Sí? Está muy bueno también para uno ver cómo se pueden interactuar con las cosas, ¿no? Fer, espera un segundito porque creo que Marcelo justo ha hecho una pregunta y ahí te contesto. ¿Cuánto le resta de trabajo a la IA por competencia al rol de ingeniero de datos, por ejemplo, en la creación de scripts de pipelines? Ahí ya es una pregunta que no puedo responderte con precisión. Sí te puedo decir que puede ser que el día de mañana
tendamos al low code, que todo sea con bloques de código. El tema es que una de las cosas muy comunes que veo es que cuando muchas veces le pido a la IA que desarrolle cosas, la sigue haciendo con un montón de errores y validaciones. Yo, de hecho, desconfío mucho de la IA. Le pido que hagan las cosas y después me pongo a leer las partes que quiero corregir y que quiero asegurar. Entonces ahí, Marce, es como que hoy, por lo menos de acá a un año, me parecería que no va a desaparecer la parte de scripts en los pipelines. Vamos a tener que seguir escribiéndolos, pero cada vez lo vamos a hacer más rápido. Ahora, decir cuánto le resta, ya ahí te desconozco la respuesta. Disculpame eso, pero por la duda tampoco quiero como arriesgarme a hacer futurología. No sabría decir tan específico. Sí veo que le queda muchísimo en la ingeniería de datos. No sé si específicamente los scripts de pipeline. Buenísimo, Lucho, gracias. Por favor, Marce. Ahí, Fer, ¿has hecho una pregunta? Sí, más que nada, ahora sí que darte la razón o pienso similar, que básicamente como mucha gente tiene esa incertidumbre de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, Sí. y pues como lo dicen también muchos, no nos va a reemplazar la IA, o sea, nos va a reemplazar alguien que sepa ocuparla correctamente. Y pues como tú dices, no es que tal vez baje la demanda, simplemente yo creo que van a ir saliendo nuevas tecnologías, como ya ves que ha salido no hace muchos años Databricks, ahorita como orquestador low code, Azure Data Factory, es simplemente irnos adaptando a las nuevas tecnologías. Exactamente. De hecho, tengan en cuenta, el otro día vi justamente un video que me encantó, que es lo que mostraba el video. Por ejemplo, muestra cómo la IA trataba de predecir mediante datos la atracción gravitatoria entre la Luna y la Tierra, ¿no? Entonces iba mostrando las flechas, cómo es que supuestamente la atracción iba haciendo. Y en realidad, si bien la atracción era entre uno hacia otro, la IA iba apuntando con distintos vectores, porque es como que trataba de predecir cuál era la atracción en distintos puntos, cuando en realidad es como que tenía un tipo de comportamiento, tenía una forma de modelado, pero la IA no lo entendía porque estaba utilizando datos para predecir. Entonces la IA no puede pensar por su propia cuenta. Lo que hace, recuerden que sí tienen mucha capa de complejidad y es impresionante cómo está armado, parece magia. Tiene todo lo que es estadística por detrás. Entonces su comportamiento está basado en la estadística, si bien hay mala programación y un montón de cosas más, pero está basado en la estadística. Entonces, de alguna forma está tratando de buscar, si utilizamos álgebra y geometría, está buscando cuál es el vector que más ajusta a lo que nosotros le estamos diciendo o pidiendo. Por eso también es tan importante saber escribir los prompts. Sin más allá de eso, pero es como no creo que al menos en los próximos años nos reemplace. Tal vez un día sí, pero no creo que ese día sea cercano para nosotros. Ahora, volviendo a un punto, porque me quedó justo poquito tiempo, la transición de datos de otros rubros es totalmente posible, ¿sí? Yo siempre lo que planteo es que cualquier perfil puede transicionar. O sea, ¿cuáles son los perfiles que transicionan exitosamente? Bueno, no son perfiles, son personas. Personas proactivas, personas organizadas, personas... Uy, estoy viendo en la mano, disculpen, no sé, no veo la mano, si alguno me habló ahí. Ahora igual voy. Planificadoras, persistentes, astutas. Las personas proactivas, personas determinadas que aprenden por su propia cuenta o saben a quién ir a buscar para los orientes. Si no saben, van y buscan. Organizadas, desarrollan hábitos para sistemáticamente aprender nuevos conceptos o tecnologías. Siempre saben cómo organizarse. Planifican tiempos de estudio y estiman bajo su propio conocimiento cuál área deben fortalecer. Persistentes, aquellas personas que saben que el fracaso no es una opción. Y esto lo remarco porque en realidad la gente que fracasa es la gente que deja de intentar. Eso, al menos en mi experiencia, en mi vida, fue así. O sea, uno diría, fracasé. Es un fracaso temporal si no te